Buenos días, gracias a este público tan madrugador. Empezamos con esta primera sesión de mañana. Yo, no obstante, aprovechando así un poco la sesión anterior, he de decir que aunque no he sido joven como Javier Erro, no he vivido en Salamanca y no compro en supermercados, también conocí al Moro y a Miguel Romero, y desde aquí también me apetecía mandar un pequeño homenaje o saludo. Empezamos esta primera sesión de mañana, comunicación 3.0, 2.0, 4.0 y movimientos sociales, con tres magníficos ponentes. Lo único que por dificultades, yo diría, técnicas, apocalípticas, históricas y trascendentales, creo que salvo un terremoto y un tsunami no nos falta casi de nada. Entonces, nuestros tres magníficos ponentes van a hablar en versiones muy diferentes. Tenemos a Víctor Sampedro presencialmente, vamos a tener a Donatella de la Porta a través de un vídeo grabado desde Florencia, y Javier Toret, pues se le ha cruzado una huelga de trenes, parece ser, o una avería tremenda y catastrófica, y que vamos a entrar con él a través de videoconferencia. O sea, tres formatos completamente distintos. Antes de presentarles y darles la palabra, a mí no me toca hablar, por suerte, pero simplemente una pequeña mención al sentido de esta sesión, o al sentido que puede tener esta sesión en este congreso. Desde luego, el tema de nuevas tecnologías, tecnologías digitales, comunicación, nuevos modos de comunicación y movimientos sociales, pues se ha convertido en una especie de tema estrella, de tema notable, sobresaliente, hasta tema de moda, donde hay una especie de intensificación muy fuerte, bastante reconocida, de estas nuevas tecnologías, o ya no sé si se pueden llamar nuevas, ¿no? De tecnologías digitales y cambio social, o tecnologías digitales y movimientos sociales, participación política, a tal punto que se asume que es una especie de nuevo espacio favorito o privilegiado de las luchas políticas, de la acción colectiva, de la intervención sociopolítica, o como se quiera llamar, ¿no? Este emparentamiento entre tecnologías digitales y acción colectiva y movimientos sociales, pues una especie de nuevo matrimonio indisoluble, ¿no? En el que estamos pues tratando de profundizar, y al que se dedican pues congresos, valga este como ejemplo, mesas de congresos. Se ha convertido en una especie de disciplina propia, expertos y expertas, revistas, libros, etcétera, ¿no? No obstante, yo mencionaría que esto fue una cuestión, en mi opinión, no anticipada o no prevista, bastante sorpresiva. Los que, aunque no hemos sido jóvenes, pero cumplimos ya años también, yo todavía recuerdo en los años 90, que cuando, ¿no?, aparecía esto de Internet, y no sé si alguien se acuerda todavía de Infobía, ¿no?, la forma de acceder a Internet y tal, pues el vínculo entre Internet y las tecnologías digitales y los movimientos sociales pues se miraba con cierto recelo, ni siquiera prudencia, con cierta desconfianza, ¿no? Y de alguna manera hay un consenso actual en estos momentos de que, desde luego, dejadme decirlo metafórica o poéticamente, ha nacido una nueva forma de hacer política, o unos nuevos modos de acción colectiva o de participación política, gracias al desfile de toda una serie de casos ejemplares y paradigmáticos, ¿no? Pues desde Wikileaks, la antiglobalización, la primavera árabe, el 15M, ¿no? Esta retahíla que tenemos siempre, estos cromos para cambiar, ¿no?, que tenemos siempre, ¿no?, y que hemos exprimido a veces. El movimiento 132 en México, toda una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué sentido puede tener esta sesión? Pues yo creo que sí que hay un cierto consenso de que, en torno a la idea de que hay un modelo paradigmático de vínculo entre comunicación y cambio social, ¿no?, que es el título de alguna manera del Congreso, que tiene un poco que ver con estas tecnologías digitales y cierto tipo de movimientos sociales, ¿no? Ayer se decía, y recojo la idea en una de las mesas, que el 15M de alguna manera había sabido exprimir y explotar, y se había beneficiado mucho de ciertos modelos comunicativos, más allá de otro tipo de agentes, organismos, instituciones, ONGs, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues asumida esta idea, asumido este consenso de este nuevo modelo paradigmático de cierto éxito entre las comunicaciones digitales y los movimientos sociales, pues ¿qué nos encontramos delante de ello? Pues nos encontramos, por un lado, ciertos, yo me atrevería a decir, ping-pongs
de pros y contras, ¿no? Los a favor y los en contra, la celebración eufórica y la crítica pesimista, que eso lo vamos a ver, por cierto, en el vídeo de Donatella de la Porta, ¿no? Ella se dedica a hacer una especie de listado o catálogo de cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Nosotros, ese tipo de debate así un poco más morales, probablemente los vamos a dejar un poco de lado, y lo que se nos abren son, por un lado, pues ciertas reconceptualizaciones teóricas, líneas de reflexión, transformaciones en la acción colectiva, nuevas formas de participación, organizaciones, esferas públicas, nuevos modos de compromiso y vínculo político, cambios en la topología, geometría de las organizaciones, cambios incluso en la misma noción de lo que consideramos política o democracia, cambios en los repertorios de acción, en las estructuras de oportunidad política, toda una serie de debates teóricos, que a mi lado tengo un gran experto que luego presentaré, a Víctor San Pedro. Y luego, por otro lado, lo que se nos abren son pues, los estudios de caso, ¿no? La parte empírica también, por recoger la idea antes de Víctor con respecto a Miguel Romero, ¿no? Toda la parte empírica, ¿no? Lo que tenemos ahora es toda una serie de estudios de caso, ¿no? Que quizá el 15M sería el ejemplo así más repetido, ¿no? Que lo estamos exprimiendo hasta la saciedad, ¿no? Pero no solo el 15M, sino hemos participado, colaborado en estudios sobre antiglobalización, ahora he mencionado el Movimiento 132 de México, la Primavera Árabe, etcétera, ¿no? De los que sacar pues, cierto tipo de ideas, resultados, análisis, etcétera, ¿no? Entonces, pues el sentido de esta sesión, en mi opinión, tendría que ver con que más allá de las reflexiones teóricas, que las vamos a hacer, más allá de los desarrollos conceptuales, de los estudios empíricos, de las constataciones y evidencias de todos estos casos paradigmáticos, pues estamos abocados un poco a reconocer que hemos pasado ya la infancia un poco de lo digital, ya las TICs no son nuevas tecnologías, estamos en una cierta madurez o adultez del mundo neotecnológico, digital, comunicativo, redes sociales, etc. Y entonces ahora pues, lo que tiene sentido es un poco ver pues, qué modelos, qué generalizaciones se pueden hacer, qué tipos de cambio social, qué modalidades de participación política, cómo podemos profundizar en ello, qué relación tiene el espacio digital pues, con otros medios, qué vínculos se generan, etc. Para eso, pues, los tres ponentes, Donatella de la Porta, a través del vídeo desde Florencia, nos va a hacer una especie de marco conceptual general. Víctor creo que nos va a dar unas pinceladas teóricas, pero también prácticas. Como es una estrella en el mundo mundial, tiene capacidad para todo. Estoy muy contento de tenerle al lado. Hemos colaborado y, sin embargo, además somos amigos, que eso es difícil. Y Javier Toret, cuando entremos por videoconferencia, a pesar de que supongo que llegará a ciertas conclusiones teóricas, pues creo que lo va a enfocar más a través de estudios de caso. No puedo despedir esta introducción sin reconocer públicamente mi agradecimiento a Xavier Aviñó, a Ainhoa Alberola y a Alessandra Farné por la ayuda técnica indispensable para sacar adelante cuestiones como la del vídeo, que han sido realmente un auténtico infierno tecnológico, ¿no? Si se puede llamar así, por las dificultades que muchas veces este tipo de cuestiones suscitan. Bueno, yo ya me callo, ¿no? Antes de dar paso al vídeo de Donatella de la Porta, simplemente mencionar, tengo aquí unas breves notas, por si alguien no la conoce, que es catedrática en el Departamento de Ciencia Política y Ciencias Sociales del IUE, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, creo que lleva 8 años allí. Es toda una eminencia en el estudio de los movimientos sociales, también de violencia política y temas de corrupción. Dirige el Centro de Estudios de Movimientos Sociales en el IUE, se llama Cosmos. Ha dirigido diversos proyectos europeos, el proyecto Demos, algunos muy famosos. Está especializada, como he dicho, pues en cuestiones de sociología política, movimientos sociales, políticas públicas, democracia participativa, corrupción política, etc. Y tiene una lista enorme de libros que no me voy a dedicar a mencionar, todos en ese tipo de editoriales, ¿no? Que suenan muy serias, ¿no? Oxford University Press, Polity Press, Cambridge University Press, etc. En castellano tiene publicado Enfoques y metodologías de las ciencias sociales en ACAL con Michael Keating y con Mario Diani, otro famoso experto en movimientos sociales italiano, Los movimientos sociales, editado por la Universidad Complutense y el CIS, ¿no? Sin más, damos paso a su vídeo, que está en inglés y, bueno, pues para quien no pueda, tiene traducción simultánea.
creo que se da paso desde allí, ¿no? We know since a couple of decades in which one tends to list on the one hand advantages and on the other hand disadvantages of the new technologies for social movement. What I want to stress first of all is that there is no doubt that technologies in general, so the development in technologies, especially of communication, is especially important for contentious politics. Contentious politics protects is a resource founded and as such it works, especially if it can be communicated. So already in the past, each new technological invention has produced changes in the forms of social movements, and often it has enhanced the capacity to social movements to communicate. So think about telegraph, the post, the train, the railway system. Even for the oldest among us, you may remember a machine called fax, and not very far away in the 90s, there were so-called movement of the fax, because, for instance, students occupying the faculties realized that sending faxes rather than letters enlarged a lot the potential for communications. So, of course, there is no denial that technological revolutions as the one which have been embedded in the Web 1.0 and then even more in the Web 2.0 have the effect of dramatically changing and also to a large extent increasing the capacity of social movements to communicate. I would say the biggest the change, the biggest the impact on social movements. As I mentioned, protest is a resource of the powerless, which needs to be communicated to many actors in order to be effective. And I think that what is important for social movements in terms of technologies is the cost of communications. And of course, with the internet, the costs have decreased dramatically, but also the power embedded in the different technology of communications. So the role of gatekeepers. And in fact, one of the big changes which has been even increased with the Web 2.0 revolutions is the capacity that has been stressed by many social movement scholars and scholars of communications of citizens taking over the role of spreading information, spreading news, reducing the powers of journalists as gatekeepers. And also, I think what has a big effect besides cost and power in communication is the type of language which is spread with some type of specific technologies. The degree of emotionality, for instance, which can be produced by the capacity of Web 2.0 to spread images and not only words, is also something which has deeply affected the protest in 2011 in the Arab world, in Southern Europe, and especially in Spain and in Greece, but also in 2013. In May is not only the anniversary of the 15 de Mayo, but also the anniversary of the camps in Gezi Parks in Turkey. And all these events would have been not imaginable or dramatically different without the power of the internet and the social media. So they have an effect
in terms of capacity of the movement to communicate, they have also a strong effect, which I think one should reflect upon, on the very conceptions of democracy. Some technologies are more useful than others in creating and spreading messages in an horizontal way. So there is no doubt that as new technologies have dramatically affected our life as citizens, they also dramatically affect the life of social movements. I want, though, also to issue a warning. It is just the technologies. This means different things. One is one technology among many. So we don't have to forget that usually new technologies do not substitute or do not always substitute for the old ones, but they all are layering one upon the others. And the risk for social movement could be to consider just one technology, just the youngest technologies as the only useful ones. And instead, I think that exactly in Spain, there is an example about how social movements, in order to be successful, needs to combine their communication strategies on different type of communications arenas. Take, for instance, Podemos as a party. His success, a party which is rooted in movements. I think his success is in its capacity to use new technologies, but also to have used old technologies, to have used the televisions, to have been able to spread a message on the televisions. If you take another examples, the Five Stars movements, and other parties which, in this case in Italy, had a lot of success also appealing to social movements, topics and activists. The Five Star movement was very good in using new technologies, the best parties, say the specialists, but it was not able to use old technologies. And a lot of the problems this party had at the organizational level was also related with this bet only on one level of technologies. It is just that technologies also means we have to pay attention to the fact that social movements are very complex type of actors that use many ways to communicate. So in 2011, the Tahrir Revolution, the Arab Spring, the 15 de Mayo movement, they've been often been called tweet or Facebook revolutions. I think that these conceptualizations is misleading because these movements have been successful exactly because of their capacity of going beyond Facebook, of going beyond Twitter. In Egypt, since many years, young people had attempted to mobilize through Facebook campaigns. And they had been able to sensitize people, but their success had been quite punctual, quite limited. When they succeed in mobilizing the millions is when they consciously, strategically go beyond the web and go in the poor neighborhoods in Cairo in order to mobilize people, in order to talk to people. And the movement of the squares, the movement of 2011, but also the movements which have been able to spread beyond the places in which there had been new
technique of protest had been invented, this movement have also valued a lot the physical space, not only the virtual squares, but also the physical squares, and the squares that often had a deep history. This is just a technology. Also, it means we have to pay attention to the specific characteristics that each communication technologies has on movements. There has been a debate, for instance, on the different logics of Web 2.1, which through the use of websites, mailing lists, and so on, was able to network a large multitudes of people. This required still, this was, of course, more democratic, more pluralist than previously developed technologies like the televisions, but it was also a technologies which still gave importance to organizations. So scholars have called this logic a networked logic. It still gave importance to actors that function as brokers. A different type of effect on social movements development as the Web 2.0 technologies, which have been called as technologies that favor the aggregation of individuals, but less the networking capacity of organizations. And finally, it is just a technology also means it is a technology available to all. So when thinking about the effect of new communication technologies on the social movements, we have to think that also their opponents, their adversaries, their competitors have access to this type of technologies. And that some of, especially in authoritarian regimes, but also in the illiberal type of democracies that are developing more and more also in the north of the global world. Also there, I think that the use of new technologies is something which, to a certain extent, has facilitated certain type of repressions. The new technologies imply visibility, and this often facilitates some types of different forms of repressions. There is also other elements of the new technologies that may represent challenges for movements. The commercial logic of the providers is one of these. The capacity of the movements has been in exploiting various forms of communications which had been built for other purposes, squatting them to a certain extent. But still the commercial logics of this new technological environment as is a potential challenge for movement. Also, and I think that this emerges and re-emerges very often, the new technologies open ethical issues and tensions for social movements that social movements have to address. Recent debates on issues as different as the ACTA protest campaign, anti-ACTA protest campaign, and the debate on the Charlie Hebdo attack testify for the challenge for social movements
to address issues of, at the same time, freedoms, but also ethical responsibility. So I'm aware that I'm not going too much beyond the logic of, on the one hand, but also on the other. But I think that all these pros and cons are things we need to consider. And we also need to consider that movements are different. There is movements that exploit what scholars have called connective type of logics, but there are also movements that work towards another logic. We have to consider that there are very different strategic use of communications in the social movements we study. So I think that what we as scholars of social movements interested in technologies have to do is to reflect on these elements of diversities in communication strategies, and through comparative analysis being able also to go more in depth on the ways in which technologies are appropriated by activists, but also represent constraints on aspects which are very important for movements as aspects of power and democracy. Thank you. Bueno, pues muchas gracias, Donatella, ¿no? Allá donde estés. Después de ella, que habéis visto que nos ha hecho un mapa en un vídeo así relativamente corto, que a pesar de las dificultades técnicas salió adelante, nos ha hecho un mapa de pros, contras, ventajas, desventajas, efectos, retos, desafíos, etc. Pasamos con Víctor Sampedro. Víctor Sampedro es catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, gallego de nacimiento, si se puede contar, doctor en Ciencias de la Información, máster en Ciencias Sociales Avanzadas, ha estado en diversas universidades extranjeras, norteamericanas, en Brasil, está en diversos consejos editoriales de revistas de prestigio e impacto, tiene un dilatadísimo currículum, cientos de libros, me atrevería a decir, miles, millones, uno de los cuales presentaba ayer, Cuarto Poder en la Red, de la editorial Icaria, presentaba ayer aquí mismo. Y sin más, pues doy paso a Víctor y le escuchamos. Bueno, gracias a quienes habéis organizado esto, a quienes lo estáis nutriendo y con vuestra asistencia y participación, y por supuesto a Igor, ¿no? que es otra referencia, desde luego en lo que uno ha ido haciendo, ¿no? También en esos años en los que yo conozco a Miguel, conozco a la gente de Nodo 50, de ahí viene mi primera cuenta de correo, que la mantengo, ¿no? En el servidor de Nodo 50, mi apellido, @ ¿no? Y nodo50.org, ese es y seguirá siendo. Prefiero no ponerla. Es casi, me controlo mejor el tiempo y no me paso. Bueno, eso, que de las redes de la antiglobalización, telemáticas de la antiglobalización, de los indie media y toda aquella movida, pues nace pues, una amistad y nació un libro del que voy a hacer ahora referencia. Bueno, con mucha brevedad, ¿de qué os quiero hablar? Bueno, sí, de algo de nociones, de conceptos que yo creo que a lo mejor nos ilumina más para evaluar hasta qué punto la visión de las potencialidades o de lo que se puede hacer con la red y la visión de las limitaciones de lo que se puede hacer con y desde la red, pues a lo mejor nos sirve un poco para autoevaluarnos y tal. ¿Por qué? Porque siguiendo aquella recomendación de Miguel Romero, pues yo siempre he intentado hablar desde los datos y a partir de ahí refrenar mucho lo que eran las interpretaciones pues, voluntaristas, ¿no? el optimismo de la voluntad, ¿no? Que decía Gramsci, ahora tan citado. Y nada, lo que os vengo a presentar pues son 4
cuatro estudios de 4 años, de una duración de 4 años o 3 años del Plan Nacional I+D. Arrancamos analizando las elecciones generales del 2000, que ya es decir, y lo último que tenemos pues son las del 2011 y ahora vamos a por las de ahora, ¿no? Digo, ¿vamos cómo? Pues vamos haciendo grupos de discusión y vamos haciendo encuestas. Vamos haciendo análisis de las distintas campañas sociales o movilizaciones, ciclos de movilización que van ocurriendo durante estas décadas y bueno, simplemente con el mérito de la edad y de la constancia, pues al final tenemos que... Pues tenemos un foro desde donde debatimos esto. Lo que os voy a dar es un resumen muy como el esqueleto, la espina dorsal de lo que fue el curso este año de Esfera Pública Digital en este máster, del que ya os he hablado hasta la saciedad, que es el Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales. Ahí tenéis, vais a tener además dentro de nada un curso online sin más, ese curso completamente editado con los PowerPoints y tal. En la siguiente web que veis es mi página personal, el 90% de lo que publico lo vuelco ahí directamente y ciberdemocracia.com es el otro 10% es porque me dicen que me meterían en la cárcel, aunque no creo que sea verdad. Pero bueno, ese puntito de miedo lo conservo y por lo menos con los anglosajones dejo solo los borradores, ¿no? Si queréis publicar vuestro journal y que la gente os lea y tal, a pesar de que sea de referencia, pues en vez de publicar el PDF último que os mandan, poned el último borrador, porque supuestamente eso es todo lo que ellos han hecho, mejorarlo un poquito, ¿no? Pues ya está, hasta donde fue tu trabajo, que circule libre. Y ese es el 10% que queda por ahí. Vale, y en ciberdemocracia.com lo que encontraréis son las bases de datos que soportan todo esto. También dentro de la filosofía que llevamos defendiendo hace mucho tiempo, ¿no? No os tenéis por qué creer nada, ni del periodismo de datos, ni de los gráficos que aparecen en un medio de comunicación, ni de los que aparecen en una revista, si no os dan acceso a el banco de datos que soporta eso. Y además, si lo has pagado tú con tus impuestos y le ha llegado al investigador, como es nuestro caso, a través del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, pues es eso, es un ejercicio de impostura o de encubrimiento, ¿no? Si no abres tus archivos pues a la gente que te lo ha pagado, que te está leyendo. Muy brevemente, si uno hace una década larga, se encuentra con que cada X tiempo, y cada X tiempo es entre 4, 5, máximo 6 años, este país se ha incendiado. Se ha incendiado con movilizaciones muy apoyadas en la desobediencia civil, casi todas ellas convocadas inicialmente única y exclusivamente desde la red, lo cual te da un panorama que es muy inusual en el mundo. Esto es algo realmente raro. Es algo realmente raro porque hay pocas esferas públicas convencionales tan cutres, en el sentido de tan limitadas, y precisamente tan estigmatizadoras de la disidencia como la esfera pública convencional española. Cutre en cuanto a sus argumentos, cutre reducida en cuanto a sus planteamientos y debates, cutre en cuanto a su nivel de apertura, pluralismo y competencia interna que permite. ¿Por qué lo digo? Pues porque fíjense, un ecocidio como el Nunca Más se dirime porque la ciudadanía se autoconvoca y se moviliza no solo para limpiar y hacer el servicio público que, Matas, de hecho, está en la cárcel porque ahí empezó todo, ¿no? Es decir, el ministro de Medio Ambiente empezaba ya a privatizar lo que la ciudadanía estaba dispuesta a hacer como servicio en pos del bien común, ¿no? De aquellos polvos, esos lodos. Mucha de la gente que se estrena movilizándose en las playas gallegas son los que convocan literalmente el 15M en el 2011, ¿no? Tenemos Nunca Más, tenemos Bolonia, luego inmediatamente viene la autoconvocatoria del No a la Guerra. Lo hemos olvidado porque no quedan... porque en la memoria institucional y en la memoria oficial esto no sale, ¿no? Pero el No a la Guerra fue el momento más climático
de movilización de una opinión pública en las encuestas, 95% según el Real Instituto Elcano, en contra de una guerra. Eso quiere decir, o sea, 100% de la población, ese 4% no se ha enterado de lo que le preguntabas, o dice no sabe, no contesta porque va con prisas. O sea, esto es hegemonía pura y dura. Y manifestaciones autoconvocadas desde el tejido social, en los cuales los supuestos líderes políticos y sindicales pues no llegaban nunca al final del trayecto, porque no encabezaban nunca las cabeceras de unas manifestaciones que ocupaban todo el recorrido, sin además pedir nunca permiso para salir a la calle y ocuparla. Esto es importante porque se van rompiendo consensos, y sobre todo el consenso del juego político en la transición es que tú tienes que pedir permiso a quienes organizan el juego, ¿no? No me pongo a matizar qué tipo de permisos, y exigían además determinadas servidumbres y perdones. Lo dejamos ahí. Lo que sí ocurre es que en el 2004 estalla el sistema político informativo. El mismo diario que mata a Chávez en su portada hace un par de años, pues hace El País. En el 2004 pues nos vende, nos deja vendidos. ¿Ante quién? Pues ante un sinvergüenza expresidente de gobierno que llama a los diarios de referencia del Estado español y les asegura la autoría etarra del peor atentado que ha vivido Occidente, el que más ha matado a más personas de un solo bombazo, o de varios bombazos, ¿no? Con 200 muertos todavía calientes y 1.500 familias heridas, y sin ninguna prueba empírica, le dice al señor Ceberio, entonces director del País, no te equivoques que ha sido ETA. Y Ceberio va y titula Masacre de ETA en Madrid. Y nos cuenta 19 días más tarde que quién iba a pensar que un jefe de Estado, un presidente de gobierno, el jefe de Estado estaba haciendo mutis por el foro, obviamente, un jefe de gobierno iba a mentir sobre una cosa tan grave. Pues precisamente un periodista. Lo que estalla el 2004 es pura y simplemente que el sistema político e informativo español queda hecho unos zorros. La gente, bueno, en el estudio que publicamos juntos, Igor, yo y mucha gente, justo a un año de todo esto, queda claro, la gente apaga la televisión española, la gente se va al blog de Ignacio Escolar, qué sorpresa, ¿verdad? Ya entonces... Y Nodo 50 e Indymedia son capaces de viralizar de una manera apabullante lo que ninguna otra maquinaria entonces en ciernes y digital, como son pues, la libertad digital y todo este neoconservadurismo digital, pues completamente barridos en aquel momento, ¿no? Luego aprovecharon bastante y retomaron bastante camino. Pero lo que hay ahí es una implosión de un sistema de partidos y un sistema de medios de comunicación tan cerrado que en 72 horas es capaz de desmentir algo que carece de cualquier prueba. Es más, que tiene todas las pruebas empíricas en contra. Y no solo eso, se mantiene durante 10 años. Se mantiene durante 10 años la infamia. Es decir, ese sistema político que colapsa se va poco a poco necrosando, literalmente. Es decir, va la herida supura cada vez más pus y llegas pues, a la infamia que asiste uno cotidianamente en los telediarios, sabiendo que pues, tiene unos representantes en un ejecutivo que han incumplido todo un programa electoral, no hay rendición de cuentas, han prescrito todos los delitos fiscales y de financiación de partido y también personales, de las leyes que se han dictado, y que a esa codicia pues, la ha seguido la indolencia y la complicidad de los floreros de turno, en el plano político y en el plano informativo. Esto es así, lo siento, es duro decir que uno vive en una sociedad que permite una esfera pública convencional como la que estoy hablando, que además niega que después de que el 2004, apenas 2 años más tarde,
y con líderes que probablemente lleguen, ojalá, y disculpen el deseo explícito, a la alcaldía dentro de poco, es decir, los precursores de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, nace V de Vivienda y ya entonces hay un desafío muy claro. Las generaciones le están diciendo a la ministra Chacón y le están diciendo a las entidades financieras que están dando aquellos créditos bajos para que te compres tu primer piso, metiendo en él más del 80% de tu salario de precario, les están diciendo claramente, y además desde posiciones que desbordan eje derecha-izquierda, es más, V de Vivienda lo empieza convocando un votante explícito del PP que dice que está hasta las narices y que se basa en lo que se hizo en el 13M con el Pásalo y que se acabó y entonces que haya impugnación, pues véanselo porque las elecciones de entonces, las elecciones municipales y autonómicas de entonces son las primeras en las que se junta de manera explícita la corrupción en los ayuntamientos y en las administraciones públicas, junto con la degradación del medio ambiente, obviamente es obvio, ¿no? Un ladrillismo que pasa por encima de cualquier tipo de modelo de sostenibilidad ambiental y que literalmente está privando de un derecho humano a un sector importante de la población, el derecho a techo. No es, bueno, para mucha gente sí es, y esa vulneración ni siquiera justifica un escrache, ¿no? Pero para las Naciones Unidas es uno de los derechos humanos desde su Carta Fundacional. Lo siguiente es que 5 años más tarde, pues de nuevo, si en el 0,7, antes de todo este recorrido, la gente ocupó las calles, como recordaba Santolino ayer, ¿no? Pidiendo el 0,7 del Producto Interior Bruto y ocupaba las plazas de este país y decía que el modelo de desarrollo, que no les apetecía ser primer mundo, que se dejaran de leches, que sabían que no eran primer mundo y que querían estar con los países empobrecidos, ¿no? Y compartir un destino y tal. Bueno, pues lo que ocurre es que, claro, lógico, 11 años más tarde llegan nuevas generaciones que han chupado mucha Internet, muchas generaciones para las cuales quitarle las descargas libres pues es, claro, es el mayor golpe que le puedes dar a su afán de ciberfetichismo, de acopiar películas y ocio gratis. Entonces dice, hombre, me quitas el pan, ahora me quitas el circo y encima llevo tiempo sin jugar a política, pues te vas a fastidiar y voy a saltar. Y claro, saltan y se coaligan ahí pues muchísimas militancias y obviamente los jovenzuelos de la ley Sinde pues evolucionan a medida que van agregando pues gentes de las mareas y gente tal. Y bueno, pues se forma lo que se forma, que es aquel cambio de consenso del que os hablaba y que está apoyado por las encuestas de Demoscopia, pero obviamente está desdibujado por la fragmentación y la desinformación cotidiana que hacen, ¿no? Esas mismas encuestas son las que a un año del aniversario del 11M le preguntan a la gente si creen que el 11M es radical o violento, cuando en las asambleas y en nuestros mismos discursos empleamos una tras otra, ¿no? O sea, radical y no violento, o sea, va junto, no violento, ¿no? Planteándole a la gente esas disyuntivas que solo las élites se plantean con un mundo en el cual siguen instalados y si no, bueno, ahí les vemos, ¿no? Todo esto desemboca en algo que es, aquí hay una esfera pública digital, fundamentalmente digital, cuya existencia la podéis ver ahora, pues yendo a los kioscos y comprando los diarios de referencia que 2 días antes de la gran marcha de Podemos del 31 de enero pues hicieron una falsa portada de publicidad, en primera página de todos los diarios impresos de todos los kioscos de este país con un anuncio de alguien que figuraba en la lista de 700 individuos evasores fiscales.
muchos de los cuales, por cierto, van a concurrir a las próximas elecciones, van a estar en las listas cerradas, y ante los cuales hay una campaña muy parecida a la que había en el 2004. Queremos la verdad antes de votar. Es decir, la existencia de dos esferas públicas muy separadas, con una capacidad de diálogo y de interacción muy, muy limitada, pues es una realidad y quien no la quiera constatar seguirá dándose de bruces frente a una realidad que sí o sí se va a revelar como tal. ¿En qué basó todo esto? Bueno, tenéis, ya os digo, en esas webs, y yo esto, si queréis, lo cuelgo en la página, lo colgamos ya, lo dejamos ya aquí en este disco duro para que lo tengáis en la página. Si vais clicando podéis ir accediendo pues, a los textos, o no solo nuestros, ¿vale? Y a bases de datos y tal. Hay una nueva comunicación política que se ha ido fraguando en este país, parte no solo de la esfera pública digital, ni de coña. Me hace gracia que siempre caigamos desde la academia en obviedades tales como las que voy a caer yo ahora y cayó previamente Donatella, ¿no? Cuando dice, claro, es que la política de Internet, si no sale de Internet, pues no sirve de nada. Jopela, por decirlo así finamente, y tampoco los escritos ilustrados prerevolucionarios si quedaban única y simplemente en la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, pues, y no había guillotinas, y no había alguna María Antonieta, y no había, en fin, alguna cosita un poco, en fin, más real, pues tampoco quedaban en nada, me parece a mí, ¿no? Todo esto de que el discurso, ¿no?, crea realidad y por lo tanto una vez que crea realidad la transforma, y unas cosas muy raras, ¿no? Pues nada, ni solo desde Internet, ni solo desde la televisión, porque el poder, en fin, frente a nuestros delirios activistas o académicos, siempre ha dicho, ande yo caliente, ríase la gente, que es lo que dicen después de ver el Wyoming. Lo dicen todas las noches. Por lo tanto, hay policonsumo y lo que te explica la nueva comunicación política también, como decía ella, no es que ninguna tecnología suplanta a la otra. Por favor, o sea, pero si seguimos con la radio, pero si seguimos, no sé, o sea, es que la gente plantea como que desde antes de Internet el mundo no existía, ¿no? En fin, o lo plantea que Internet es tan especial, desde ese fetichismo tan bestia, que todo lo va a cambiar, ¿no? Hasta eso, ¿no?, de que ningún consumo de ningún medio sustituye, sino que solapa e interactúa en un nuevo ecosistema, en una nueva ecología de medios. Entonces vamos a ver que, claro, la televisión es la hegemónica, ¿no te fastidia? Pues claro que sí, claro que sí. Por eso se han cargado a Cintoria, por eso han jugado, en fin, ¿qué os voy a contar? Por eso no hacen debates electorales, los pusieron, les salieron mal en el 93 y nos tuvieron 15 años sin ellos, porque no sabían controlarlos. Los volvieron a hacer y cuando se dieron cuenta de que los hacían con un formato que la segunda vuelta tenía menos espectadores que la primera, manda carajo, ¿no? Mira que debía ser aburrido el torneo, ¿no?, para que la segunda vuelta ya ni te interese, o te interese menos que la primera, pues ahora hacen esos simulacros patéticos, incluso de debates entre ellos, ¿no?, y de diálogos entre ellos, monólogos que se interrumpen además con prácticas soeces que no permitiríamos en nuestra casa. No sé cómo pueden ensuciar la esfera pública como lo hacen, ¿no?, de una manera tan continuada. El policonsumo es obvio, y si no hay policonsumo, pues no hay realmente sinergias virtuosas en la nueva comunicación política. ¿Qué quiero decir por sinergias virtuosas? Porque frente a las visiones conspirativas y conspiratorias a las que están aficionadas pues, este mundo preilustrado en el que vivimos, pues decían, pero ¿cómo puede estar la Sexta y la 4 inflando tanto a Podemos? ¿Cómo pueden darles tanta pantalla? Seguro que está el señor Lara ahí detrás para inflar la burbuja, luego desinflarla. Por Dios, o sea, tú tienes unos programas de actualidad informativa que no los ve nadie. Una chavalada entra allí y empieza a subir la cuota de audiencia. Esa chavalada además hace lo que tus community managers, pues no sabes ni lo que es eso, de tu web, que ni siquiera la tienes bien desarrollada,
deberían de estar haciendo hace tiempo, que es viralizar los mejores segmentos y, por lo tanto, crear un círculo vicioso, virtuoso de simbiosis, que es lo que siempre soñábamos con hacer con las televisiones, ¿no? Darles tan buena comidita que vinieran siempre a comernos de la mano en los momentos oportunos de visibilidad pública favorable, ¿no? Pues esto es lo que comenzaron a hacer, hasta que la economía política de los que mandan dicen, mira, podemos prescindir, ¿sabéis?, de esta cuota de pantalla porque nos están asegurando tanta publicidad institucional y el bipartidismo no va a morir ahora a corto plazo, ¿vale? Nos lo planteamos mantener este tipo de programas cuando veamos que va a haber otro factotum en la política audiovisual que nos... Ya está. No sé por qué la gente sigue buscando explicaciones... Bueno, sí lo sé, pero vamos, que nos dejemos de conspiraciones, que hay explicaciones muy de a pie y también que podemos referenciar académicamente, que explicarían eso, ¿no? Más, que esa esfera pública puede ser digital, pues porque es más receptiva y plural con partidos emergentes. Ocurría en las elecciones del 2011, ocurría claramente que UPyD sacaba muchos más, que se votaba mucho menos al PSOE y al PP. Luego os paso rápidamente para que os lo creáis, vamos. Y un poco la evidencia empírica y luego buceáis si os apetece o os descargáis lo que queráis para verlo con más atención. Pero bueno, que lo que hay es que en el 2011 se veía muy claro que PP y PSOE eran mucho menos votados por los internautas más activos y que estos eran mucho más proclives a fórmulas emergentes. Pues si IU y UPyD eran entonces emergentes, imaginaos lo que ha podido pasar en estos 4 últimos años en los que sí realmente emergían, que era Podemos, los otros no, que tienen 8 años de... Ciudadanos es un partido con 8 años de historia, ¿eh? Lo que pasa es que también en este país la amnesia no es solo del franquismo, de la guerra civil, sino llega hasta este tipo de parcialidades. Pero bueno, lo que quiero decir es que obviamente hemos constatado hasta el 11 determinadas dinámicas que se han multiplicado exponencialmente. Luego, que hay un riesgo de clickactivismo, joder, ya lo creo, claro que sí, y Morozov aquí lo podemos volver a invocar y decir que Internet pues favorece un grado de implicación muy espasmódica, muy superficial, muy poco continuada en el tiempo, con un nivel de compromiso muy bajo, fundamentalmente expresivo, pues sí, sí. Pero hay otra cosa que la gente no suele decir, y es que el activismo online no es óbice, no reduce, sino todo al contrario, tiene sinergias muy positivas, correlaciona de manera muy positiva con el nivel de asociacionismo, hasta el punto de que los internautas españoles tienen un grado de asociacionismo que dobla al de la población en general. Es decir, que no todo es blanco y oscuro, y Internet no es ni la panacea ni es el mal, ¿vale? Es, bueno, una herramienta. Y que de la convivencia y la remezcla entre lo viejo y lo nuevo, pues sale lo que llaman nueva política, ¿vale? Yo no sé si dejarlo aquí, solo un apunte sobre nueva política. Lo dejo aquí, de verdad que tengo muchos datos que lo avalan, ¿vale? Os lo pasáis. Aquí lo que se dice es que el medio favorito en la campaña, como podéis ver en el 2008 y el 2011, pues es la televisión, ¿vale? Y que la gente sigue informándose electoralmente por televisión en un 99 de cada 10, 8 de cada 10 votantes. Y que por mucho que hagas en la red, si luego no saltas al prime time, pues la has fastidiado. Que estás invisibilizado, vamos. Que la receptividad del sistema político, tal como la perciben los internautas, pues es penosa. O sea, uno de cada 2 dice que no hay ninguna posibilidad de ser escuchado ni atendido por las instituciones. Ninguna. Le llaman democracia y no lo es. Y pocas posibilidades. Estás hablando del 70%. Estás hablando de 7 de cada 10. 7 de cada 10 que ni siquiera se sitúan en una equidistancia. O sea, esto es patético. Esto es una esfera pública convencional colapsada por una
Sí, unos dirían por el número, si nos ponemos schumpeterianos, claro, ¿cómo no van a colapsar las instituciones? La gente lo quiere todo y ya. ¿No? Por exceso. No, esto es todo lo contrario. Esto es por falta de receptividad, es que ni siquiera escuchan. Por falta de asunción de responsabilidades, es que ni siquiera asumen una sola responsabilidad, piden perdón, dicen que se han equivocado. Es decir, convierten en un asunto moral lo que es un modo de gobernar faccineroso. Lo siento, partido mafia es un concepto que se acuña cuando la Tangentópolis, en los 90 del siglo pasado, no es San Pedro el que se está pasando aquí, ¿vale? Y son muchísimos los analistas que dicen que lo raro de España comparado con Italia es que todavía aquí no ha venido la Tangentópolis. Aquí todavía no ha entrado un superjuez a decir cúpula para la cárcel, tú al exilio, tú no sé qué. Continúo, la población general versus los internautas y tal. Bueno, está ahí el voto de los internautas. Fijaos, en el 11 votaron bastante menos al PP, 23%, que la población en general, ¿vale? El partido en el gobierno puede controlar las líneas editoriales porque controla las expansiones de los grupos multimedia, porque controla los créditos bancarios de los accionistas fundamentales, que ya son, en fin, en los consejos de administración de las empresas actuales, de esos diarios que abren primera plana con un anuncio corporativo de alguien, bueno, de una empresa con problemas legales importantes, ¿vale? Pues es muy obvio que hay una diferencia de clientelas, de lectores y de a quién está sirviendo, porque el PSOE también. UPyD subió un poquito, IU un poco más. Aquí tenéis recuerdo de voto, activismo tradicional, sí, hay clic activismo. Fijaos, 50% de la población en general casi va y un 20% no va a las manifestaciones. Pues vale. Pero estos datos no son del todo fiables, ¿vale? Tenemos que esperar a lo que saquemos ahora, porque nosotros le preguntábamos a los internautas que se habían ido en el último mes. En cambio, la población en general, lo que veis en esta otra columna, es el CIS. Les preguntaba por todo el año. Entonces, si leemos así las cosas, es decir, que la población en general estaba hablando de 12 meses y los internautas estaban hablando de solo un mes, a lo mejor lo que tienes es un grado de movilización alucinante. Y datos, por ejemplo, como el de Demoscopia, en toma al Congreso del 25 de septiembre del 2012. Una cuarta parte de votantes del Partido Popular, 25%, estaba de acuerdo con una acción colectiva en la calle de bloqueo de las calles definido como acto ilegal y practicado como acto de desobediencia no violenta. Una cuarta parte de los votantes del Partido Popular. Estamos hablando de un consenso, que es la tesis de nuestro artículo tan famoso, Consensual Dissent, un consenso de disenso, un consenso conflictivo, completamente opuesto al de la transición. Y lo están abordando con las mismas, o intentando abordar con los mismos mecanismos de secretismo, pactismo, etcétera, etcétera. O sea, si en la transición se decía, por favor, no hagas conflicto, aquí lo que se pide es, bueno, ¿alguien tiene algo que decir en contra de, por favor? ¿Hay conflictos todavía no expresados? Si en la transición se decía, déjate, nosotros lo manejamos, aquí lo que se dice, queremos autogestionar el conflicto. Si en la transición se decía, hay conflictos que no se deben de tocar, primero no hablemos de aborto, por favor, luego, por favor, no hablemos de milicos, luego, por favor, no hablemos de independencia. No, aquí lo que se dice es que decida la gente, por favor. El conflicto en democracia es sano si es modulable y si es seguido de una aproximación por parte de la población y de los gestores de lograr, con la expresión normalizada de ese conflicto, los consensos más inclusivos. Esto es teoría de la democracia neoliberal de los ilustrados de finales del 17 escocés, ¿vale? O sea, no es ningún... Bueno, sí, es democracia radical.
Vamos a ver lo que hay, ¿vale? Pero no está tampoco tan claro, que el clicactivismo español, no digo que el anglosajón sea otro, etcétera, etcétera, sea tan extendido, ¿vale? Y esto mola mucho. Esto mola mucho porque es frente a los profes que se quejan de que los chavales no salen de la pantalla, los papás que se quejan de que los hijos no sueltan el Minecraft, sin apenas tener uso de razón, etcétera, etcétera. Lo que te está diciendo aquí es que si tú eres un internauta, ¿vale?, tienes la probabilidad de un 16% de estar en una asociación de vecinos. No en la comunidad de vecinos que estás obligado a asistir y ese peñazo, ¿no? Y que es el doble que en la población general. ¿Me estáis siguiendo? El doble. O sea, aquí hay un cierto activismo y aquí hay unas ciertas generaciones marginando y estigmatizando las formas de ocio, de sociabilidad y de intervención y de capital y de expresión de capital social. Pura y simplemente. O sea, hay estigma académico, hay estigma social, parental, educacional. ¿De qué? De gente que no sabe lo que es la red, obviamente, y ya está. Y luego de Podemos, esto era un canto a Podemos, entonces os lo evito y ya está. Yo creo que conmigo, yo ya lo que tenía que hablar, más o menos lo he dicho. Y luego lo que podemos abrir, porque lo interesante es, yo creo, si asumimos que Internet ha sido un espacio de contrapoder, a lo mejor lo interesante ahora es ver en qué medida se ha podido afectar, ¿no?, lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial, porque hay claroscuros y se podría llegar a hacer un balance, ¿no? Por ejemplo, pensando en la crisis del nunca más y la crisis del ébola. Yo tengo un artículo que estoy currando en ese sentido, ¿no? O sea, los voluntarios que iban a las plazas, literal, están dirigiendo medios de comunicación online muy exitosos ahora. Y en medio ha venido todas las otras militancias, ¿no? Entonces, bueno, puede que den algunos balances interesantes. Nada, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Ahora vamos a intentar la videoconferencia con Javier Toret, que es psicólogo por la Universidad de Málaga, que ha participado en diversos movimientos sociales y políticos, la Casa Invisible, Indimedia Estrecho, la red social N-1, Data Análisis 15M, etc. Y actualmente está en la UOC y en el Instituto Interdisciplinar de Internet de Barcelona, el IN3. Y cruzamos los dedos. Bueno, gracias a todas, voy a empezar, gracias a todas por la paciencia, y ha habido muchos problemas técnicos ahora. Bueno, yo voy a ir bastante rápido, voy a presentar, mi idea era hacer una presentación desde el 15M a la fase de lo que hemos llamado iniciativa electoral emergente hasta el momento actual, pero tendré que recortar porque hay bastante cosas, pero voy a ir bastante rápido. Nosotros tenemos un trabajo de investigación que está publicado en Data Analysis, que sale un libro ahora, donde tenemos un estudio con un trabajo empírico bastante serio que va desde los inicios del 15M hasta junio del 2012, pero ahora estamos más en una fase más de investigación de la evolución, ¿no?, de las mutaciones de todo el efecto del 15M y cómo ha evolucionado y cómo se está dando este salto institucional a partir del 2013, ¿no? Aquí veis un gráfico de una de las encuestas del CIS de Barcelona en Común, ¿no? Y voy a intentar retratar muy rápidamente esta evolución, ¿no? Bueno, para nosotros es muy importante comprender la relación que hay entre transformación social y tecnología, ¿no? Para nosotros siempre esta tensión entre la innovación y la comunicación es clave para comprender cómo se dan las batallas políticas y la lucha política, ¿no? Y pensamos que vivimos una época de reapropiación masiva de estas herramientas para la comunicación y la organización colectiva que hemos visto desde el 2011, ¿no? Bueno, ya yendo al 15M, supongo que Víctor habrá hablado de este tema, ¿no? La importancia, ¿no?, de todo el movimiento que se construye entre 2007 y 2011 vinculado al movimiento de la lucha de Internet, donde nosotros planteamos que es la masa crítica y tecnológica social que se construye en torno a estos movimientos de la cultura libre y que gestiona de alguna manera y crea esta masa crítica, este movimiento en la red que ensaya formas de acción colectiva en Internet y que después explotan en el 15M, ¿no? Bueno, eso es un gráfico hecho por Pablo Aragón que muestra
pues la red en Twitter 3 días antes de que estallara el 15M. Yo estuve participando en la organización y las campañas de organización de Twitter, y aquí podemos ver pues la centralidad. Es una red muy pequeña, de apenas 3.000 nodos, pero la centralidad de las identidades colectivas y también del activismo digital que venía de la lucha de la ley Sinde. Bueno, en este gráfico podéis ver la importancia también ha tenido Facebook, ¿no? Los eventos. A la izquierda tenéis el evento de Democracia Real Ya, que tuvo 40.000 personas apuntadas, pero después el evento tuvo realmente 120.000 personas entre las de 60 movilizaciones, y a la derecha tenéis los picos de actividad de la web y de tráfico, ¿no? O sea, intentar ver cuál es el reflejo del comportamiento social en las estadísticas y el análisis de datos que hay por detrás. Bueno, uno de los elementos fuertes de nuestro análisis, que lo estamos intentando aplicar a los distintos momentos, es lo que nosotros llamamos el modelo de análisis multicapa, ¿no? Que serían, estáis viendo aquí como estas 3 capas, por simplificarlo, ¿no? La capa de abajo, que es la capa física, la calle o las plazas; las capas de en medio, que podrían ser las capas de Facebook, Twitter o las redes sociales; y después las capas de arriba, que serían las capas mediáticas, ¿no? Que cada una tienen unas topologías y unas propiedades distintas, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo se disputa la hegemonía de la comunicación entre capas, ¿no? En esta disputa por el sentido, por afectar los cuerpos, por producir el discurso, ¿no? Y el análisis que nosotros tratamos de hacer es comprender cómo funciona este circuito de comunicación multicapa, ¿no? Por ejemplo, en el 15M, pues tuvimos en la capa mediática, tuvimos mucha capa, en la capa de las redes tuvimos mucha capacidad de acumular energía y organizarnos en Facebook, en Twitter, en YouTube, y después dijimos, no todos a la calle. Entonces, en esa retroalimentación con la calle y la plaza, pues se genera ya el impacto que llega a los medios y expande el mensaje, ¿no? Bueno, este modelo, no, aquí podéis ver pues la red de Twitter de los primeros días, a la izquierda; a la derecha la red de fanpage que lanza el 15M, y abajo los grupos, pues en este caso es nuestro grupo de Barcelona, de Democracia Real Ya, y la manifestación de Barcelona, ¿no? Entonces hay un continuo ir y venir, una interconexión transmedia, ¿no? Cuando funciona bien esa articulación multicapa, pues la potencia de la comunicación pues permite pues generar procesos de autoorganización y de comportamiento colectivo. Bueno, este sería de alguna manera este circuito que estoy comentando, ¿no? De esta retroalimentación entre distintos canales. Y aquí es interesante ver, por ejemplo, cómo se superó el bloqueo también mediático a través, ¿no? Tenemos abajo la plaza, que es la capa física; el Twitter, que es la segunda imagen; y después arriba el Washington Post, que como sabéis fue la portada, fue el periódico que sacó primero en portada de los grandes antes que en el Estado español. Y eso también abrió mucho la posibilidad que los medios tuvieran que hablar aquí, ¿no? Porque no podía ser portada en Washington Post y que los medios nacionales no se hablara de esto, ¿no? Este es el grafo de la fase de explosión de la semana que estalla el 15M, que ya es una red mucho más grande. Hay 130.000 nodos, es decir, pasamos de una red de 3.000 a 130.000, y sigue habiendo una predominancia y un liderazgo de las identidades colectivas, como Democracia Real Ya, Acampada Sol. Ya empiezan a aparecer medios informadores, pero siguen teniendo una influencia esta red del activismo digital, el Ley Sinde que contaba antes. Bueno, algunos datos sí muy rápidos que contrastan, ¿no? Por la centralidad por las redes sociales, ¿no? Y el uso de las redes sociales para la acción colectiva, es que solo el 6% de la gente que participó en las primeras propuestas del 15M protestas del 15M no tenía ninguna red social, y la gran mayoría pues, la usaba para informarse y para organizarse. Pero bueno, otro elemento muy importante es la interacción, ¿no? La ruptura ya definitiva entre la capa, ¿sabes? Como la participación analógica digital, ¿no? A la medida que está más hibridado en la vida, pues los datos de participación, pues preguntándole a alguna de las encuestas que había, pues daba el 96% participó en el 15M en Facebook, el 66% manifestaciones de asamblea, 45% en Twitter. Bueno, hay una hibridación, una combinación de la participación offline que multiplica las posibilidades de la participación, reduce el coste de la acción colectiva, tiene una serie de características que facilitan formas de organización de nuevo tipo, ¿no? Bueno, nosotros a esto lo hemos llamado tecnopolítica, que para nosotros la tecnopolítica sería el uso, que sé también que Víctor ha utilizado también este concepto hace tiempo, pero el enfoque que nosotros le damos es el del uso táctico y estratégico de las identidades colectivas y las herramientas digitales para la organización, la comunicación y la acción colectiva, ¿no?
sería pues esa capacidad de apropiarse de las herramientas que hay en un momento para generar formas de autoorganización. También pensamos que la tecnopolítica, de lo que hemos visto de 2011, es también de alguna manera un patrón en la sociedad red. Es el nuevo tipo de formas de organización de los movimientos en red en el mundo que hemos visto desde Egipto hasta Hong Kong, ¿no? Una aclaración: tecnopolítica no sería, en nuestra opinión, ciberactivismo, que está el ciberactivismo tiene una idea más de solo intervenir en la capa digital, ¿no? Con nuestra visión de la tecnopolítica es muchas veces usar la capa digital para intervenir o en la capa mediática o en la capa física. Y después no sería clicktivismo, ¿no? No es la idea de que cualquiera, pues haciendo likes y dándole me gusta a Facebook, se va a caer el sistema o algo así, ¿no? Y hay una idea muy, muy ingenua, ¿no? Como de las peticiones en chain, que pueden tener su función en un momento dado, pero la idea nuestra que de tecnopolítica es una idea fuerte de organización y idea estratégica de intervención política en la red, ¿no? Bueno, en la red y más allá. Bueno, hay un estudio de Manuel Cardoso, las slides pasando al PDF se han fastidiado, pero bueno, hay un estudio de Cardoso muy bueno, porque esta tendencia no es solo en el 15M en España, ¿no? Y este estudio le pregunta en 17 países, yo he cogido los que han tenido grandes revueltas en los últimos años. El estudio de Cardoso le pregunta qué ha hecho la gente o si la gente ha utilizado las redes sociales para salir a la calle. Los datos son sorprendentes. Hay una media de entre 17, casi 18% de gente en estos países encuestados que utiliza las redes sociales para salir a la calle, ¿no? Y los países donde ha habido protestas, como España, Brasil, Egipto y tal, pues los números son impresionantes, ¿no? Bueno, los niveles de participación del 15M el primer año son impresionantes, no tienen parangón en la historia reciente del país, ¿no? Se habla, pues, según la encuesta que recogimos del 2011 el 2011, pues hasta 8,5 millones participaron, ¿no? De una manera u otra, o si viéndolo en las redes, compartiendo información, viendo las movilizaciones, y tuvo un apoyo transversal, pues hasta de 34 millones de personas, 70 y tantos % de apoyo, ¿no? Para que entendamos que es un movimiento transversal. No es un movimiento, nosotros pensamos que no es un movimiento social, sino que es mucho más un clima, un sistema red, un movimiento red. Es algo que tiene una forma distinta a los movimientos sociales o a los nuevísimos movimientos sociales. Bueno, uno de los elementos que para nosotros ha sido muy, muy importante ha sido entender cómo están combinadas las redes cerebrales, las redes neuronales, las redes sociales físicas y analógicas, las redes digitales. Porque creemos que uno de los elementos más interesantes de esta interconexión entre distintos tipos de redes, ¿no? Y vinculado a esto, para nosotros ha sido muy importante entender cuál es la combinación entre tecnología y emociones entre las distintas capas, ¿no? Como, por ejemplo, en el 15M se propagaban a una velocidad increíble las emociones on y offline, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en Plaza del Sol cuando estalló, ¿no? Empezó toda la plaza a cantar, ha empezado la revolución, la gente que veíamos el stream, pues que tuvimos una enorme emoción y fuimos a las plazas de nuestras ciudades, ¿no? Conmovidos por esa afectación de esa emoción que habíamos visto circular en una plaza física, pero que llegabas a nosotros a través de streaming, ¿no? Y la cuestión de las emociones es como una cuestión fundamental para el enfoque de análisis que nosotros estamos planteando, y hemos hecho un trabajo que no voy a mostrar porque no tengo tiempo, pero dejo ahí la URL, si no después lo puedo tuitear, que es un trabajo que he hecho con Óscar Marín, que estará esta tarde, así que lo puedo explicar mucho mejor, que analiza las emociones del 15M y cómo se han articulado y cómo ha habido una explosión de emocionalidad vinculada al acontecimiento, ¿no? Y a todo lo que se ve en la red, ¿no? Los tweets del 15M, por ejemplo, tienen pues el doble de carga emocional que los tweets estándar, ¿no? Bueno, el acontecimiento, ¿no? En la plaza genera también un ecosistema, ¿no? Ahí veis un gráfico que muestra, pues, todo el ecosistema que se crea en el 2011. Todos los perfiles naranjas son perfiles que se crean en apenas una semana, que son los perfiles de la acampada, de los distintos grupos de Democracia Real Ya, que generan todo un ecosistema, una estructura, ¿no? Que sería la que, bueno, este es el dibujo de la capa de Twitter, ¿no? Pero siempre tener en cuenta esta idea de que hay de todas las capas están interaccionando a la vez y todas se retroalimentan o se disputan, ¿no? Desde distintas perspectivas, ¿no? Que es una idea importante para nosotros. Bueno, este es un gráfico que muestra la evolución, ¿no? Del estudio del primer año.
¿no? Y con distintos picos, ¿no? Y podemos ver pues la Primera Valenciana, el Spanish Grucho, la acampada, bueno, la evolución de los picos de Twitter de actividad que coinciden con los picos de actividad en la calle normalmente, ¿no? Una de las cosas interesantes de ver del 15M es tanto los antecedentes como la diversificación, la cantidad de movimientos que genera, ¿no? Hay este fotográfico, ¿no? de muchos de los grupos que surgen después del 15M. Este gráfico también muestra más o menos lo mismo, ¿no? Esta proliferación de grupos que sale el 2012, ¿no? ¿No? Y hicimos otra encuesta con Anaun Monterde, el grupo de investigación de movimientos, redes y tecnopolíticas de la UOC, y también salía que el 85% de la gente pensaba que el 15M se había transformado en otros acontecimientos y otros procesos, ¿no? Bueno, hay un momento que yo creo que es importante, que es del 25 al 29S, que es el Rodea Congreso, ¿no? Porque el 2012, después del 2011, hay un proceso de movilización enorme en toda la sociedad. De hecho, se baten, desde que hay datos, se baten todos los récords de participación y movilización social en la calle el 2012, ¿no? Y el momento del 25 y el 29S en el rodea al Congreso es un momento importante porque creo que pone un punto de inflexión, ¿no? ¿No? De cosas, de que hay un bloqueo del régimen y que se desea otra democracia, más democracia, y el régimen está bloqueado y no lo permite, pero al mismo tiempo hay este impasse, este techo de cristal, ¿no? Y aquí de alguna manera es donde o sea, se empieza a analizar, o nosotros hemos empezado a intentar analizar cuáles han sido los impactos, ¿no? Los impactos del 15M en la sociedad, en el gobierno, en la credibilidad de los políticos, ¿no? Y vemos que pues, los índices de desconfianza de las instituciones crecen enormemente tras el 15M, al mismo tiempo que suben los índices de confianza y de apoyo a una voz más mayoritaria pues, de las plataformas ciudadanas, de la paz, del 15M, ¿no? Entonces tenemos este decalaje o esta tensión entre unos partidos y una caída del bipartidismo bastante sustancial en votos, una crisis de las instituciones existentes y al mismo tiempo la emergencia de un nuevo sentido común o una nueva mayoría social emergente que plantea una alternativa. Bueno, en este contexto pues surge la experiencia del Partido X, que es muy innovadora y rompedora, pero al mismo tiempo pues al mismo tiempo que es capaz de innovar en las formas de organización y las formas de contenido y metodológicas, en la forma del programa colaborativo, muchas cosas que después se harán rescatadas por Podemos, pues no consigue sus objetivos, ¿no? Al sacar solo 100.000 votos. Pero en este contexto, pues la irrupción, ¿no? Construida con cierto tiempo, ¿no? Que sabe aprovechar muy bien la coyuntura post-15M del trabajo de la tuerca, que permite pues, introducir formatos de comunicación que suman la capa televisiva, mediática, ¿no? a toda la capa de red, pues genera uno de los elementos que yo creo que es distintivo de la primera fase, de los primeros meses de Podemos, que es realmente potente, ¿no? Este es el mismo gráfico que veíamos antes del modelo multicapa, pero el modelo multicapa de estos primeros meses de Podemos podríamos decir que es optimizado por lo menos en la fase de la propagación, ¿no? Porque tiene por un lado una entrada muy fuerte de Pablo Iglesias por su trabajo como tertuliano y la tuerca en la televisión, ¿no? Lo cual propaga con mucho más profundidad la información, pero después tiene pues todo un entramado de redes de mucha gente que viene, compañeros y compañeras de Juventud Sin Futuro, que hacen todo el trabajo de red y después tienen toda la dinámica de los círculos, ¿no? Y esa dinámica de retroalimentación, ese circuito, pues lleva al impacto enorme que tiene Podemos en las elecciones, ¿no? Que generan esos 1.250.000 votos y ese impacto mediático que los conlleva a convertirse en el centro de la atención colectiva, ¿no? Los números de crecimiento de sus redes sociales son impresionantes los siguientes días y veis los picos, que son muy parecidos los picos de Podemos a los picos de crecimiento del 15M, ¿no? Aquí este es un resumen de las encuestas, creo que pues de los primeros 9 meses, ¿no? Este crecimiento exponencial, ¿no? que le lleva, ¿no? a esta capacidad de ocupar este centro del tablero, ¿no?
que les permite, por un lado, sacar votantes de un espectro muy transversal y al mismo tiempo ocupar la centralidad de la atención y el debate político, ¿no? Que después ha llevado también en la sobreexposición, ¿no? Bueno, Podemos es el partido más tecnologizado de más que hay, ¿sabes? Respecto, por ejemplo, al PP y al PSOE, que la mitad de sus votantes no tienen mail, y yo creo que esto es un dato significativo. Al mismo tiempo que pues, ha usado pues, cosas como Plaza Podemos, que ha generado una grandísimas dinámicas de participación, con una media de 10.000, 15.000 usuarios que participan diariamente en los debates. Bueno, es un crecimiento de su ecosistema en Twitter que crece enormemente después de la explosión de Podemos. Bueno, esto es una imagen la enorme red de fanpage, ¿no? Que tienen más de 100 fanpage de Podemos con más de 5.000 me gustas, ¿no? Es un ecosistema muy grande, ¿no? Ahí es interesante ver el nodo de la tuerca que conecta todo el entramado 15M con el entramado Podemos. Y después, yo creo que por ir muy rápido, ¿no? Pues este crecimiento de Podemos pues se ha visto eh, truncado por el gran ataque mediático que surge sobre Podemos a través del caso de Monedero y todo el acoso mediático que se lleva, ¿no? Y también, por un lado, la emergencia pues, de un actor que no es nuevo, que lleva 8 años, que era Ciudadanos, y que de alguna manera disputa y rompe la transversalidad de Podemos en este campo, ¿no? Bueno, y ahora para acabar, ya, prometido, quería hablar un poco de la nueva situación y del contexto del contexto pues, de la emergencia de estas nuevas iniciativas electorales emergentes. En el caso de Barcelona, pues está el caso de Guanyén Barcelona, ¿no? Que ahora se llama Barcelona en Común, que surge el junio del año pasado y que de alguna manera genera una explosión y una proliferación de procesos similares en muchas ciudades, ¿no? Proliferan los Ganemos o Guanyén, que después han cambiado mucho el nombre, de una manera muy rápida. Bueno, los ADNs de este proceso, pues el protagonismo ciudadano, la dinámica de confluencia, no sabes, entre las dinámicas de participación, la construcción un poco del escenario post-15M dentro de una perspectiva de ciudad, ¿no? Bueno, aquí yo creo que un elemento muy interesante para entender la dimensión municipalista es la centralidad de la capa física. Si en el proceso de Podemos habíamos visto una centralidad de la capa mediática y una retroalimentación con la capa digital y la capa física, o en el 15M habíamos visto un liderazgo bastante fuerte de la capa digital, pues en la dimensión municipalista vemos más una mezcla también, es multicapa también, pero una nueva centralidad de la importancia de la organización territorial en los barrios, ¿no? Bueno, estos son datos de la campaña que estamos justamente en este momento. Yo creo que es muy interesante ver, pues, por ejemplo, estos son datos de Twitter, ¿no? El de que está arriba a la izquierda muestra cuánta gente está hablando de Ada Colau, que es en naranja, frente a Trías, ¿no? Que hay una diferencia bastante grande en redes. Y el grafo de abajo a la derecha te muestra el distinto impacto en Twitter de los distintos partidos. El verde es Barcelona en Común, que tiene mucho más seguidores, retweets y menciones que todos los demás partidos. Esta es la red de Twitter de antes de ayer. De las discusiones bueno, es la red de discusión de Twitter de ayer vinculada a la campaña, ¿no? En la parte verde y amarilla podéis ver a CiU y a Esquerra, y la parte más roja pues es Barcelona en Común. Y bueno, es muy interesante la disputa que está habiendo a nivel de la red, y esta última imagen que ya os quería poner para acabar es el grafo también de estos días de la red de Facebook, de la viralidad en Facebook de Barcelona en Común. La parte roja es Ada Colau y el acto que se hizo con Pablo Iglesias. La parte azul es Barcelona en Común, que es interesante porque Barcelona en Común tiene una comunidad distinta, bueno, una parte compartida, pero una parte distinta a la que tiene Ada Colau. Y si veis, las partes amarillas son eventos, y son también los actores como Son Común o el MLGB, que es el Movimiento de Liberación Gráfica de Barcelona, que son agentes más culturales, pero que también están apoyando la campaña. Pero es interesante porque llegan a públicos distintos. Bueno,
Y sin más, pues ahí las encuestas están dando la posibilidad de que haya que Ada Colau gane el Ayuntamiento de Barcelona. Está todo en abierto, pero bueno, el domingo saldremos de dudas y veremos si estas iniciativas ciudadana emergente que evolucionan del siglo XV son capaces de dar un golpe directo al bipartidismo y realmente convertirse en una alternativa que pueda reconstruir las formas de democracia en el tiempo que nos toca vivir. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya servido. Me sentía un poco loco hablando aquí solo, pero gracias. Muy bien, muy bien. Vale. Esto no sé. Vale. Bueno, pues... Ya, no lo sé. Voy a ponerme el streaming, pero... O si no, me puedo quedar aquí el teléfono y me vas preguntando, pero que es una locura esto. Bueno, pues le transmitimos las gracias a Javier, ¿no?, que nos ha escuchado el aplauso colectivo. Y no sé cuánto tiempo tenemos para el turno de palabras, Eloísa. Y Javier. Vale. Efectivamente. Y que aguantéis. Que siga ahí al teléfono, el pobre. Sí. ¿Lo despides? Pues quien quiera hacer alguna pregunta, creo que tienen por aquí Sí, los... sí, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Venga, alguien que se anime. No veo nada ya. ¿Ya tan lejos? Ponte aquí, así se No, ve. Hola. no, pero necesito gafas. ¿Se me oye? Sí. Dios mío, miopía. Pero para esa distancia. Sí. Hola, Sí, sí. Víctor y compañía. Hola. Había una cosa, bueno, me ha resultado súper interesante, pero había una cosa que nos llamaba, hemos estado aquí comentándolo incluso, que nos llamaba la atención en términos de categorización, ¿no? Cuando se utiliza la distinción entre población general e internautas, ¿no? Entonces entendíamos, bueno, a ver, la categoría internauta nos parecía hasta una categoría móvil, no sabíamos bien si es una cuestión en la que, y perdona la falta de... No sabíamos si era una categoría en la que los propios encuestados se ubican, se autoubican. Yo decía, yo soy población general, pero en ocasiones soy internauta. Claro. ¿Cómo entraría yo a ser valorada en unas...? Era una cuestión así muy de análisis, ¿no? Y de principio de cómo organizo, ¿no?, los datos que manejo. Entonces, sin más, pues una duda así muy genérica. No, Y al gracias. contrario. Gracias a ti, Marta. Lo contesto muy brevemente, luego si queréis agrupamos intervenciones o lo que tú veas mejor. Nada, es que no me ha dado tiempo a explicar los gráficos ni el origen de los datos, más bien, ¿no? Cuando señalábamos internautas es la encuesta online que nosotros hacemos a una gente que entra por lo menos determinadas veces a lo largo del tiempo y permanece cierto tiempo en la red. Y luego, en población general, eran los resultados que daba la encuesta del CIS. Simplemente lo que queríamos era observar, porque teniendo en cuenta varianza y otro tipo de cuestiones eran homologables. Yo no recuerdo ahora cómo está la definición de internauta, pero antes era persona que ha entrado en el último mes o una cosa así. Definiciones del INE o del CIS. Sí, ahora puedes hablar pues eso, de un 70-80% de acceso en la red en la última semana. Eso es un poco lo que hay, los datos actuales. Vale, por ahí lejos. De todas maneras, todo esto tiene una precaución muy clara, muy clara, muy clara. Nuestros estudios del 2008 y del 2011 lo que dicen es que no más, casi nunca más, de un 10% de gente utiliza la red con fines y propósitos políticos o tecnopolíticos. Lo cual también, si se sabe leer, no es especialmente, no tiene un significado directo, no quiere decir
que 9 de cada 10 españoles y españolas se quedan al margen de lo que ocurre en la red, porque precisamente lo que vemos es que los internautas están el doble de presentes, por ejemplo, en demonios, en el asociacionismo, ¿no? Y que por otra parte, esa gente en otras preguntas lo que dice es que lo que más le influye a la hora de votar, siendo también internauta, es la conversación y la interacción en familia y con los compañeros de trabajo. Es decir, a lo mejor estamos hablando del 10% de influyentes, por traducir mal lo que se dice ahora en anglosajón, influencers, que son, que prenden debates, los mantienen e incluso los reorientan en contra de los marcos oficiales. Sí, amplificadores. Amplificadores. Has planteado, Víctor, un panorama bastante desolador, ¿no?, de la esfera pública, de la democracia, al fin y al cabo, en España. Mi pregunta es si estos movimientos nuevos, de nueva forma de hacer política, que están surgiendo desde la red, en el caso de que llegaran al poder, ¿crees que introducirían una savia nueva y sería posible una regeneración de esa esfera pública convencional, incluso también informativamente? A ver, primero, nuevos, ¿a quién te refieres? ¿Quiénes son nuevos? Bueno, todo lo que son las movilizaciones que surgen en la red. No, pero es que la cuestión está en que... a ver, voy a ser muy tajante, ¿vale? Lo siento si sueno un poco... Pero es que me parece que es obvio, es obvio. Tú no puedes eliminar, sí. Tú no puedes reemplazar, no puedes... Cuando hablamos de regenerar se supone que lo que hay es unas instituciones copadas por unas gentes y unos aparatos que no están persiguiendo el bien común, sino el bien privado, y cuyo bien privado es pues, nuestra pobreza o nuestros recortes, ¿no? Y ya está, y nuestro empobrecimiento, nuestro precariado, ¿no? Su corrupción es nuestro precariado, este es el modelo que está funcionando. Entonces, ¿qué es nueva política? Nueva política es una nueva forma de entender lo que es el papel de representado y representado, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el cual esos roles tienen que ser replanteados, ¿vale? Por ejemplo, que la gente no quiere representantes sino delegados. La gente que se puede constituir en asamblea y puede expresar lo que quiere no busca representantes, busca delegados, gente que vaya con su voz para hacer determinadas cosas, ¿vale? O que la representación política frente a un público que puede hacer algo más que estar callado y aplaudir o abandonar la sala, tiene más que ver con lo que es escenificación, juego, en el sentido anglosajón, play, game, ¿no? de representar juntos determinadas cosas. Pero al final todo esto es verborrea, ¿sabes? Porque también las instituciones hacen clicactivismo y las instituciones hacen... Bueno, lo intentan, ¿no? Hacer tecnopolítica y todas estas cosas, aunque a veces hagan el ridículo más espantoso, tipo Monago y el rap viral y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, cosas que realmente... yo creo que ha llegado un momento en el que tenemos representantes de los cuales realmente si no los ves a través de la infosátira, tú te sientes... yo al menos me siento mal, ¿no? Yo hay discursos que digo, yo esto no se lo permitiría a ninguna persona con dos patas y físicamente decirlo en mi casa, ¿no? Ni que lo escucháramos aquí tan tranquilamente. Bueno, a eso sí va. Pues mira, ¿sabes qué? Que esa relación se materializa en algo, ¿vale? Sin ser tampoco determinista de un marxismo de la infraestructura económica y todo esto, que nunca lo he sido, sin ninguna ortodoxia de determinismo, ¿vale? Materialista, yo te digo que la principal relación, ¿sabes en qué se nota? Es quién te permite hacer campaña, de quién dependes, de quién eres deudor, ¿de acuerdo? Entonces, mientras la gente no busque a votantes, a constituencies, partes del pueblo soberano que le financian la campaña y son, por lo tanto, responsables ante ellos, mientras lo que sean son responsables frente a gente que luego tienen que indultar o que tienen que hacer unas políticas determinadas para, en fin, para mantenerse en el poder, pues esa es la nueva política, ¿sabes? La política de las microdonaciones o la política de los bancos,
la campaña de las microdonaciones o la campaña de los bancos, Majo. Igual que hay un cine, una música que son concebidos como bien común desde su inicio y la gente dice vamos a constituir comunidad y vamos a tocar y a representar pues, los relatos colectivos que queremos, pues hay algunos partidos, hay un partido, hay un experimento en España, el 13M del 2004 fue apabullante en términos históricos globales, previamente lo había sido la insumisión antimilitarista, posteriormente lo fue el 15M, bueno, estamos ante un fenómeno parecido, en el cual en un año de formación, de organización, las tecnologías de la información han servido de secretaría general. Cuando tú no tenías representantes y no tenías delegaciones, lo que tenías eran círculos que eran antes grupos de Facebook que círculos presenciales, por ejemplo. Y tienes un aparato que sí o sí está utilizando las tecnologías de manera innovadora a nivel mundial, lo siento, esto es orgullo de marca España, y en tercer lugar, que son capaces de hacer lo que nadie ha hecho hasta el momento, que es disputar puestos de poder al margen de la economía financiera. Esto es nueva política y si alguien quiere más regeneración se la tendrá que currar, porque ya se ha regenerado bastante la cosa. Tenemos otra por ahí. Sí. Buenos días. Buenos días. Gracias por las estupendas presentaciones que nos habéis regalado. Vamos a ver, yo tengo con todo esto una cierta preocupación en lo que podríamos decir sus bordes interpretativos o hermenéuticos, ¿no? Son deformaciones, si queréis, intelectualistas, pero yo no sé separar mi vida del trabajo intelectual y entonces no tengo más remedio que plantear algunas cosas que me gustaría, partiendo de mi completa admiración y agradecimiento, y no solamente por la intervención, sino por las dedicaciones, porque estáis siendo ejemplares en contextos donde se pide un altísimo nivel de cualificación y especialmente un altísimo nivel de compromiso. Y me refiero tanto a Víctor como, no me acuerdo bien cómo se llama. Javier Toret. Javier, perdón, sí. E Igor, o sea. Y luego también a Donatella, pues, bueno, como está por ahí perdida en otros mundos, pues... Bien, la cuestión para mí es la siguiente. No es verdad que de lo que estemos hablando aquí, incluso en la parte más espumosa y nueva, lo digo afirmando, creo que no es verdad, que eso no tenga nada que ver con las instituciones, o mejor dicho, con la institucionalización. O sea, la política no es solo lo viejo de lo que venimos encadenados o a lo que venimos encadenados. La política es lo que hacemos en términos de gestión de lo público o de gestión de lo nuestro. Entonces, todo esto que parece que son solo brotes frescos, novedosos, etcétera, enormemente dignos de interés, yo creo que es algo que solamente tiene un problema de fondo, que es su constancia. ¿Su constancia. La capacidad de esquivar el problema de pasajero, de puramente eventual que pueden tener tanto los movimientos de la calle como los nuevos movimientos políticos que, por no llamarlos de otra forma, los nuevos partidos o las nuevas formas de participación, también aquellas en las que soñamos y aquellas en las que continuamente estamos haciendo énfasis, pensando en la cooperación, en las organizaciones, en los movimientos, en todas las cosas que son objeto de atención en esta casa, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que hay graves problemas de comunicación. Si sin querer se nos cuela el pasado
y se nos escapa la responsabilidad. Es decir, si las cosas son evanescentes, demasiado evanescentes, es ahí donde los compromisos, que siempre tienen que ser personales, pero evidentemente agrupándose, los compromisos, pues deberían ser objeto de atención como calentones o contribuciones a calentar, que pueden ser muy peligrosas desde el punto de vista del fondo de la participación política y de la esperanza política. Y hasta ahí me quedo, en este caso, sondeando. Estamos instituyendo la política cada vez, y la política se instituye hacia adelante, no hacia atrás. Cuando uno se queda con la idea de institución pensando en lo viejo, está solamente recordando las cadenas oxidadas y tiene una mentalidad, y yo el primero, de rebaño, de oveja de rebaño, que no se parece en nada a la responsabilidad política que nos toca, personal y colectivamente. No sé, era una pregunta, pero es una pregunta un poco... Yo no sé, Eloisa, ¿sabes si quiere contestar Javier algo? Claro, dile, porque el pobre... Oye, le dejamos ya trabajar, porque parece que está ahí tecleando como... En el Skype no está en el... Hola. ¿Quieres? No, sí, dime cuál es la pregunta, ¿no? Porque no he conseguido escuchar nada. ¿Qué ha pasado? Se lo comento yo un poco. Javier, ¿me escuchas, majo? Javier. Te oigo a ti, a él no. Vale, entonces, a ver... A ver, Javier, que nos pregunta aquí... Bueno, ha intervenido Nacho Sánchez de la Incera, hablando de la historia de la institucionalidad, ¿vale? Ajá. Resumo, en realidad traduzco y traiciono sus palabras para plantear debates sobre este, ¿vale? Entonces, él lo que venía a decir más o menos es que pensar en las instituciones como algo viejo y algo del pasado, pues te ancla en ellas y sin embargo la política es mucho más que lo que representan esas instituciones, y la política que hacen las instituciones son mucho más que lo viejo, ¿no? Más o menos, ¿no? De lo efímero. Sí. Y de lo efímero, ¿no? A ver, comenta algo que se te oye perfectamente, ¿vale? En la sala. Vale, y vale, luego, pues... si quieres intervengo Vale. poco a poco. Dale. Vale. Pues dejo el teléfono aquí encendido. Que, a ver, yo creo que, ¿sabes? Creo que la lógica institucional tiene una lógica muy particular, ¿no? Por ejemplo, no he tenido tiempo para hablar, pero aunque hay una continuidad de la energía, de las formas de hacer en el 15M y la fase institucional de estas iniciativas electorales emergentes, está claro que el campo de lo institucional y de lo electoral modifica las reglas en que se juega. Es un juego que tiene ya las reglas marcadas y no puedes abrir e innovar en ciertas cosas, pero por ejemplo los efectos de personalización son inevitables. O sea, si en el 15M había una lógica de red distribuida sin reconocimiento de liderazgos personales públicos, en la fase institucional lo que hemos visto, yo creo que después de la experiencia del Partido X con más claridad, es que si no hay personas públicas que simbolizan y que agregan y que entran en los formatos más institucionalizados, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces yo, evidentemente, toda la política no es lo institucional ni es el único campo de batalla, hay múltiples campos de batalla, pero sí creo que también yo creo que el reto es en cómo hay, por un lado, un balance y un equilibrio entre un fenómenos bottom-up y fenómenos top-down y dentro y fuera, ¿no? O sea, porque yo creo que la institución te tira a agarrarte dentro y te tira a agarrarte a prácticas que no te das cuenta ya y ya estás dentro de una lógica de poder y por lo menos lo que nosotros estamos pensando es cómo de alguna manera abrir la participación a la institución, cómo desde entrar a la institución para abrir las dinámicas de participación y de empoderamiento para que se pueda reconfigurar con las lógicas bottom-up y también de lo efímero y de las dinámicas de autoorganización, fenómenos que de alguna manera condicionen y prefiguren una institución que nosotros la estamos pensando más como una institución partner,
¿no? Como en el caso de Barcelona en Común, ¿no? Como un ayuntamiento partner que no quiere fagotizar o controlar esa dimensión de autoorganización más efímera, sino lo que quiere de alguna manera es darle canales para que esas dinámicas sociales, todo Barcelona tiene una dinámica social, una sociedad civil súper organizada, sería absurdo no contar con esa riqueza y no dar más canales, más mecanismos y más herramientas para que haya una mayor distribución del poder y haya una mayor espacio para que las dinámicas que vienen de afuera, las dinámicas que vienen de abajo puedan alimentar ese proceso para que esa institución no se cosifique, ¿no? Si el trabajo que, en el caso de que pudiéramos ganar Barcelona con Barcelona en Común, si nos encerráramos bajo las paredes del ayuntamiento, yo creo que muy fácilmente podríamos caer en esas lógicas, y yo creo que justamente lo que nos ha enseñado el 15M es esa tensión que tiene que haber siempre con lo que está pasando, con los estados anímicos de la red, con las dinámicas de autoorganización social que son capaces de crear nuevas dinámicas, y queremos que una institución a la altura del siglo XXI y de la democracia que hoy tenemos que vivir tiene que estar abierto a estos procesos. No sé si más o menos he contestado o iba por ahí, pero bueno, es lo que me ha sugerido las palabras que he escuchado. Sí, no lo puedes ver, pero haz así, que ok. Muy brevemente, ¿vale? O dos líneas de reflexión al hilo de lo que decía Nacho, ¿no? Yo creo que la necrosis institucional es clara y es evidente si en lo que se van a mantener es en la definición de que la crisis económica, lo dejamos en ello, porque ellos hablan desde ahí, sobre todo, ¿no? Las voces más institucionalizadas. Me hace mucha gracia ver ahora comentaristas que casi parecen podemistas, pero que en el estallido de la crisis su tesis era: en cuanto la gente recupere el bienestar, va a desaparecer todo, porque, en fin, a la gente bien comida, pues tampoco se preocupa mucho. El elemento schumpeteriano ¿no? Si tú vives bien en tu mundo privado, ¿para qué te vas a ocupar de lo público, ¿no? Aparte, si te preocupas mucho y sois muchos, menudo follón gestionar tanta demanda, ¿no? Entonces, bueno, ellos explicaban la crisis como una crisis natural, de ciclos naturales, de un capitalismo que ha cobrado propia vida y que se desenvuelve de esa manera, con ciclos alcistas y bajistas, y era un fenómeno meteorológico ante el que siempre han dicho: ya escampará. El problema está en que son demasiados años de tormenta social, de dolor social, de sufrimiento social, de recortes de derechos, de participación, etcétera. Entonces te encuentras con que una de las máximas representantes que concurre este domingo a las elecciones estaba llamando antes de ayer al director de Metroscopia diciéndole: José Juan, por favor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me quieren más? Como la bruja ante lo de mi libro de opinión pública, la bruja ante el espejito mágico. Espejito mágico, dime que no envejezco, dime que no han descubierto mis arrugas y los pasos del tiempo y la decrepitud de mi figura, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal?, decía la señora. Por otra parte, tenemos unos movimientos sociales que, por lo general, son víctimas de la incultura política de la que hacemos galas todos, incluido el que habla. Es lógico, 40 años de erradicación de cualquier cultura democrática y de cono democrático y 30 años de una democracia concedida a súbditos, no a gente activa, es decir, ya sabéis, esta democracia nos la trajo el Borbón el 23 de febrero de 1981, y si él no hubiera estado, aquí no habría habido democracia. Entonces, claro, es difícil que nadie con este sustrato, incluido cualquier actor social, incluido el que os está hablando, entienda lo que es la democracia y la practique con unos mínimos estándares. Y los movimientos sociales pues, se han refugiado en la identidad, en el autoconsumo, en fin, lo que ya sabemos. O sea, querían salvar el mundo despreciando a la mayoría social. Una cosa tan bestia como esta, ¿no?
aquella mayoría que no compartía sus códigos, sus lenguajes, en fin, lo que cada día tocaba, ¿no? Entonces, bueno, nada, por lo menos se han roto bastantes inercias, tanto en las instituciones, que ya no pueden decir ya escampará, con la tormenta que le está cayendo, y algunos de sus búnkeres se van a resquebrajar y se los va a llevar por delante la marea, ¿vale? Y luego, por otra parte, un activismo, incluso eso, sí, un activismo, una conciencia política que era inane, era de florero, era de pose, era de toreo de salón, que es lo que este país adora. Condenar y aclamar y zanjar las cuestiones, porque si a mí me dejaran yo sí que lo tengo claro y tal, pero luego le dices cuándo, cómo y tal. Aquí el que propone no se la come nunca. ¿Terminaste? Sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por las intervenciones y preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a Victoria y a Javier Toret, que está por Gracias, ahí. Javier. Y nada, Besos, vamos cuídate retrasadísimos de tiempo. Espero que la así próxima que pueda ser más fácil. Un abrazo muy grande y lo gracias. dejamos aquí. Pásalo bien, a disfrutarlo.